fútbol. Qué linda está la pelota. Sí, a esa le pongo un 11. Vení a YPF y canjea tus puntos por la nueva pelota del Mundial. Australia busca recuperarse, Gaby, del peor atentado terrorista de su historia y llegan más noticias. Sí, exactamente, porque se va conociendo un poco más sobre los atacantes, estos dos hombres, padre e hijo, que encabezaron esta masacre en plena celebración de Hanukkah en la playa Bondi, una de las playas más concurridas de Sydney, Australia, donde hasta el momento murieron 16 personas, más uno de los atacantes, el padre, y el hijo que está gravemente herido por parte de la policía. Hacía 30 años que Australia no recibía un ataque de estas características y hubo más de 40 heridos, 26 están hospitalizados, muchos de ellos en estado sumamente grave. Un par de datos para tener en cuenta. ¿Qué se sabe hasta el momento de este padre y de este hijo? Bueno, básicamente se está investigando si tenían un vínculo con el ISIS de la región de Asia Oriental. ¿Por qué dicen esto? Porque en el vehículo que utilizaron para movilizarse encontraron una bandera del ISIS. Y se está investigando un viaje que padre e hijos hicieron hace 2 meses a Filipinas. En Filipinas se sabe, hay como una estructura, si se quiere, de formación de cuadros del ISIS de esa región. Por eso eso es lo que se está investigando. Ahí vemos las corridas de la gente en esta playa que es multitudinaria, sí, donde van muchos latinos. Había más de 2.000 personas en el día de ayer. 1.000 estaban participando de Hanukkah, de esta celebración judía justamente. Y el dato también para tener en cuenta es que lo que se sabe hasta el momento es que estas personas, el padre e hijo, habían viajado hasta este lugar para cometer la masacre. Pues ellos no viven ahí, Claro. tienen la localidad a varios kilómetros. Alquilaron una habitación, sí, y desde la habitación, y fíjense esta imagen no se conocía, ya está muerto el padre ahí, el cuerpo que hemos tirado, y ahí es cuando le disparan y le impactan al hijo que en estos momentos está hospitalizado, Sí. y detenido. Me parece importante, Gaby, remarcar el rol de un verdulero musulmán, Exacto. un comerciante musulmán, un vecino. Y si tenemos esta imagen, que es el hombre con la remera blanca, chomba blanca, Exacto. que lo que hace es como si fuese un especialista de la CIA directamente, agarrar el arma de uno de los atacantes, arriesgando su vida, porque este hombre recibió disparos, está herido. Pero digo, me parece que habla un poco de la no... Estigmatización. Exacto. Exactamente. Ni de un lado ni del otro, porque los atacantes son musulmanes, es cierto, pero el gran Salvador también es un musulmán. Totalmente. El que arriesgó su vida por los otros. Fíjate las cosas, las paradojas de la vida. Este hombre es un sirio, sí, escapó de la guerra en Siria, Mirá. justamente, fue policía en su momento, ahí lo vemos, está, bueno, luchando con su vida, está fuera de peligro en estos momentos, pero... Esos son los heridos, esos son los heridos. Exactamente, recibió 5 balazos. Este hombre que fue el que justamente frenó para que no sigan disparando contra las personas inocentes y se expuso a la vida. Hoy es un verdulero él, y fíjense las paradojas. Uno de los atacantes, el padre, el que murió, también era verdulero. ¿No? Se sabe que en principio hay toda una duda porque supuestamente vinieron de Pakistán. Y lo que están viendo son imágenes que no se conocían de cuando la policía llega a la casa de los terroristas y detiene a la esposa del padre, o sea, a la madre del otro detenido, y a sus 2 hermanos, para investigar si ellos sabían que el padre y el hijo estaban involucrados en este hecho. Levantan las manos, no ofrecen resistencia. Ninguna resistencia. Sí. Es más, dice la esposa Mirá, ahí lo van del sacando. muerto que le dijeron que iban a ir a pescar, que incluso había hablado con su hijo y que el hijo le había contado que había estado haciendo buceo ahí en Bondi y que iban a ir a cenar. Sajid, que era el padre, se sabe que llegó en el año 1998 con visa de estudiante a Australia. En el 2001 se lo cambió a una visa de pareja
es decir, por la ciudadanía de su esposa, y tras un viaje al extranjero tuvo visa de residente y, bueno, logró su... no la nacionalidad, la residencia permanente allí. En cambio, su hijo nació en Australia, es australiano. Es australiano. Tiene 24 años y ahí estamos. Ahí lo que estamos viendo es a la madre de Akram, del que está y esposa del muerto, Sí. a su hermana menor de 22 años y a su hermano de 20. Que nada tienen que ver con el ataque. Que nada tienen que ver con el ataque, que vivían en esta casa de clase media baja, pero media, de 3 habitaciones, que la compró la familia en el año 2024, y que, bueno, los vecinos están totalmente sorprendidos, porque dicen, eran personas totalmente normales, que sí eran medio cerrados y demás, pero que la verdad nadie se imagina. Y ahí vemos... Ese es el héroe. El héroe. El héroe de la jornada. El héroe de la jornada, que justamente es este hombre de 43 años, de origen sirio, padre de 2 chiquitas, que, bueno, interpuso su propio cuerpo para evitar que sigan disparando contra el resto de las personas que estaban allí. Esta imagen, Gaby, la difunde el propio primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, que lo fue a visitar porque seguramente este hombre, Ahmed Al-Ahmed, va a ser, yo creo, galardonado, condecorado, digo, algún reconocimiento. A ver, si fue policía en Siria, hasta puede llegar a ser parte de la policía australiana ahora, no lo sé, pero lo que hizo fue, la verdad, arriesgar su vida. Totalmente. Igualmente, fíjate lo que funciona en las redes sociales, que empezó a haber una colecta y ya tiene donaciones por más de $1 millón. Se las merece. Así que... Honestamente se las merece. Sí, totalmente. Él expuso su propia vida. Puso el cuerpo. Con el peligro. 2. Y el dato para señalar es que la familia está diciendo que él siempre fue así. Claro. Una persona dada, generosa, que incluso él hizo alguna declaración diciendo que si tenía que volverse a exponer de esta manera y arriesgar su propia vida, lo volvería a hacer. Tremendo. Una historia increíble que tiene que ver con también, que demuestra esto que decía Luli, que no hay que estigmatizar, porque es un musulmán el que frena a un extremista, porque ni siquiera tiene que ver con el Islam lo que ha hecho, sino que tiene que ver con una radicalización. Lo charlábamos antes, que justamente nada tiene que ver el Islam, sino tiene que ver con el extremismo, que lo hay entre los musulmanes, que lo hay entre los católicos y que lo hay entre los judíos también, ¿no? Claro. Es una extremización justamente de una religión que nada tiene que ver con los valores que esa religión enseña. Bueno, este hombre musulmán fue el que le salvó la vida a muchísima gente, arrebatándole la escopeta a el atacante. El atacante, fíjense que lo amenaza, pero se escapa el atacante, y como su hijo estaba desde un puente muy cercano con más armas, toma otra de las armas que tenía su hijo y empieza a disparar. Datos importantes: el hombre que muere, el padre de los 2 atacantes, era un hombre que tenía 6 armas legalmente establecidas, pese a que Australia tiene una regulación muy estricta en materia de armas, pero que permite tener más de un arma. Claro. Y hay una concentración de armas en muy pocas personas. Claro, es tan extraña esa ley porque por un lado no permite, pero podés tener más cantidad de armas. Sí. Es como el Estado que le permite a los maestros poder llevar armas a los colegios en el caso de que haya Estados ataques Unidos, dentro de los exactamente. colegios. Bueno, y Tremendo. acá hay que decir que Australia, por ejemplo, desde un ataque que hubo en 1996, donde murieron más de 30 personas, estableció esta ley que, por ejemplo, impide las armas de repetición. Por eso, en uno de los videos se ve claramente cómo el atacante dispara y vuelve a cargar, dispara y vuelve a cargar. Si hubiese tenido un arma automática, la masacre hubiese sido mucho peor, porque hubiese disparado de repetición. Claro. ¿No? Entonces, no, tenía que hacer ese trabajo de volver, trabajo entre comillas, ¿no? De volver a cargar la escopeta para poder disparar. Gaby, armas que se encontraron en los allanamientos. Bueno, se encontraron las 4 que utilizaron para el ataque, que son estas escopetas no a repetición, y se encontraron 2 más en el departamento que alquilaron para pasar este fin de semana. Fíjense que fue planificado de tal manera, decíamos de este viaje que se está investigando a Filipinas, ¿no? Fue planificado de tal manera que ellos alquilan esta habitación para estar
cerca del lugar del ataque, sabiendo que Hanukkah se iba a celebrar en este lugar de la playa Bondi, una playa muy popular en Sydney, y ahí fueron directamente a atacar con obviamente un contenido antisemita muy fuerte. Te digo ¿no? que de casualidad no había argentinos, porque se sabe que hay mucho argentino viviendo en Australia. Sí. De hecho, Bondi Beach es una playa turística, Totalmente. además de que había una celebración muy puntual contra la que fue el ataque, y Sí. por eso se habla de un ataque antisemita, Claro. una celebración de la comunidad judía, de la colectividad, por el inicio de Hanukkah. Pero digo, hay argentinos que cuentan, bueno, cómo se vivió alrededor, ¿no? Todo esto. Totalmente. Había, digamos, de milagro no hay heridos, pero porque la comunidad argentina, como dice Luli, es muy grande. Lo que pasa es que Australia es un país de inmigrantes. Más del Sí. 55% de la población australiana inmigrantes. o son extranjeros que fueron a vivir allí, inmigrantes o hijos de extranjeros. El 55%. Por eso es raro que esto ocurra, porque hay una comunidad de distintas nacionalidades y religiones que conviven pacíficamente normalmente. Un par de datos sobre cuando uno empieza a reconocer un poco las historias. Sí. Hablábamos de las historias de los atacantes. El caso del joven atacante es un albañil que perdió el trabajo hace 2 meses. El padre que muere después de este ataque había sido empleado y ahora trabajaba también tenía una verdulería, como la persona que lo termina sacándole el arma, que también tenía una verdulería. Y entre las víctimas fatales hay una nena de 10 años, Oh, No. hay un sobreviviente del ataque del 7 de octubre Sí, es tremendo en eso. Israel, hay un matrimonio de sobrevivientes ancianos, obviamente, del Holocausto, que el marido se tiró sobre su esposa para que no la maten a ella, y él murió en el lugar. Murió también el rabino que oficiaba la celebración religiosa de Hanukkah. Y también lo que hay que decir es que hay muchísima gente que resultó herida y que no formaba parte de la celebración, sino que estaba en las cercanías de la plaza, ¿no? La verdad es que uno, cuando ve estas tragedias, se da cuenta del peligro Sí. que hay en torno a los ataques terroristas en cualquier lugar del mundo. Claro. Pero incluso en los lugares más pacíficos, como puede llegar a ser Australia, que, como contábamos, por una cuestión de historia, conviven las religiones, las nacionalidades, con total paz, con total pacificación y sin casos extremos como este que estamos viendo. gracias, Javi. Y atención con esta noticia, porque se habla de la muerte de un histórico director de cine y de su esposa, ambos hallados sin vida dentro de su casa. Y lo que